Hola queridas amigas, es un gusto poder nuevamente saludarles hoy en nuestro día número 18 de oración por nuestros hijos. Hemos ido avanzando, ¿verdad? Y vamos a continuar con la gracia de Dios en este plan de 31 días. Hoy oraremos por el perdón de los pecados, que el Señor pueda otorgar ese perdón a nuestros hijos. Que nuestros hijos puedan tomar conciencia de qué es el bien y qué es el mal. Hace unos días estudiábamos que Dios nos ha puesto dos caminos, ¿verdad?, para escoger, pero que Él nos recomienda entre el camino de la vida y el camino de la muerte, escoger el camino de la vida. Lo cierto es que mientras estemos en este mundo, tú y tus hijos, cada uno de nosotros estaremos siendo tentados al pecado. Y el pecado tiene un propósito y es separarnos de Dios. Por lo tanto, nosotras debemos pedir al Señor que en cada momento ayude a nuestros hijos para evitar caer en pecado, pero si han caído, entonces que Él pueda otorgarles el perdón. Quiero contarles que la Biblia registra el caso de un padre que realizaba unas acciones particulares. Para mí es muy linda la historia de este hombre, de Job, y él es considerado como un hombre íntegro. Y saben, lo más especial era que Dios era quien le daba esos adjetivos preciosos a este hombre. Pero Job hacía algo. Cuando sus hijos hacían alguna fiesta, Job llamaba a sus hijos y celebraba una ceremonia para pedirle a Dios que les perdonara cualquier pecado que pudieran haber cometido. Entonces Job se levantaba muy temprano y le presentaba a Dios una ofrenda por cada uno de sus hijos. Job hacía esto pensando que tal vez sus hijos podrían haber ofendido a Dios o pecado contra él. Para Job, esto era una costumbre de todos los días. Qué interesante la acción de este padre. Presentaba ofrenda por cada uno de sus hijos. Y saben, él oraba por ellos. Job no sabía cuáles acciones habían tenido sus hijos durante esas celebridades. Tal vez en medio de la alegría habían cometido algunas imprudencias. Y entonces Job, un hombre prevenido, venía a poner el nombre de sus hijos y la ofrenda al altar para pedirle a Dios que les perdonara los pecados que sus hijos hubiesen cometido. Queridas madres, ese debe ser nuestro rol hoy día. Presentar a Dios cada día el nombre de tu hijito, de tu hijita, y pedirle al Señor que perdone sus pecados. No vamos a clasificar los pecados, porque sea cual sea la acción que vaya en contra de Dios, sabemos que el pecado hace que el hombre se distancie de Dios. Es el pecado la separación de Dios. Por lo tanto, nosotras debemos pedirle al Señor que cierre esa brecha que se ha cometido por una decisión equivocada, por ir en el camino contrario a la voluntad de Dios, a la ley de Dios. Es importante en esto, entonces, resaltar también que nuestros hijos deben tener presentes cada día los mandamientos de Dios. La ley ha sido dada como un cerco de protección para las familias. Por lo tanto, de esa manera, si nuestros hijos tienen presente la santa ley de Dios, van a evitar cometer pecados de los cuales después tengan que arrepentirse. Tal vez tú estés pensando que tu hijo ya está grande, que no hay mucho por hacer porque tal vez ha tomado caminos equivocados. Pero querida madre, quiero recomendarte que lleves el nombre de tu hijo ante Dios, que no desistas
sino que presentes ese nombre y presente los pecados que tu hijo haya cometido y pídele al Señor que en la mente de tu hijo vengan esas impresiones del Espíritu Santo que le ayude a recordar sus pecados y a arrepentirse de estos y que el Señor les dé fuerzas para no volver a cometerlos. Esa es nuestra tarea como madres al interceder por nuestros hijos ante estos pecados que ellos llegaran a cometer cada día. Recuerden a Job, era cada día su costumbre. Saben, queridas madres, pero no basta solo con orar porque Dios perdone a nuestros hijos. Es importante hacerlo, pero yo quiero también mencionarles este párrafo. Muchos hijos se levantarán en el juicio y condenarán a sus padres porque no los reprendieron y los harán responsables de su destrucción. La falsa simpatía y el amor ciego de los padres los impulsa a excusar y a no corregir las faltas de sus hijos, y como consecuencia estos se pierden y la sangre de sus almas recaerá sobre los padres infieles. Sí, tenemos que orar por el perdón de los pecados de nuestros hijos, pero también debemos como padres corregir las faltas de nuestros hijos, porque muchas veces aquí se menciona falsa simpatía y amor ciego de los padres es lo que nos impulsa a excusar lo que nuestros hijos hacen. Tú no puedes ser la persona que respalda el pecado de tu hijo y allí debes tener mucho cuidado, pedirle a Dios sabiduría para poder brindarle la orientación necesaria a tu hijo si él está cayendo en pecado. No puedes congraciarte con el pecado de tu hijo, de tu hija. Puedes hacer una amonestación para que él reflexione. Qué terrible esta última parte que dice que la sangre de las almas de nuestros hijos, cuando nosotros los hemos excusado y no lo hemos corregido, entonces va a caer sobre los padres infieles. Así que, queridas mamitas, seamos dependientes de Dios, porque en esto no es que rechacemos a nuestros hijos, sino aquellas conductas que nosotros vemos que están siendo equivocadas, que están llevándoles a cometer el pecado y que tal vez estamos ignorando, ¿cierto? Por evitar de pronto alguna dificultad y entonces no se hace la amonestación adecuada. Cuidado con este aspecto, sobre todo cuando nuestros hijos aún están bajo nuestra custodia. Debemos tener bastante cuidado en esta situación, que el amor que tenemos como padres no nos ciegue y no nos impulse a que nuestros hijos avancen en sus pecados. Es muy difícil, ¿verdad? Pero de la mano de Dios podemos ir haciendo y entregando esos mensajes de amonestación adecuados. No cantaleta, no se trata de decir cosas por decirlas sin ser guiadas por Dios. Se trata de amonestaciones llenas de amor para evitar la pérdida de nuestros hijos. Hoy oraremos al Señor para que perdone los pecados de nuestros hijos. Querido Dios, en este día presentamos a nuestros hijos. Los mencionaremos, Señor, por nombre propio, porque cada uno de ellos son personas con una dignidad. Señor, son personas que te pertenecen a ti. Por mis hijos, por los hijos de mis hermanas, Jesús murió en la cruz y Él cargó sus pecados. Pero, Señor, te pedimos que nuestros hijos sean consecuentes a ese sacrificio de Jesús. Los ayude, Señor, para que ellos reflexionen sobre los pecados que estén cometiendo en este momento, si son pecados acariciados,
también los ayude, Señor, para evitar caer en tentación. Si hemos de amonestarles, Señor, por algo que ellos estén haciendo, danos la sabiduría para hacerlo, para evitar, Señor, un destino fatal para sus vidas. Bendice, Señor, a nuestros hijos y perdona sus pecados si ellos te han faltado, si han faltado a tus mandamientos, Señor. Purifícales sus corazones en el nombre de Jesús. Amén. Un feliz día, que el Señor les bendiga. Recuerden, Jesús llevó nuestros pecados y los pecados de nuestros hijos a la cruz del Calvario.